el Salmo 65 y vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal, Salmo, cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres si atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, prepares el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tu coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voz de júbilo y aún cantan. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas la lectura de tu palabra en nuestros corazones y ahora también su explicación y su aplicación. Señor, no estamos aquí para escuchar las palabras de ningún hombre y por eso te pedimos, Señor, que tú hables a través de este mensaje a nuestros corazones para que podamos alabarte como tú mereces, para que podamos darte, Señor, la gloria que mereces como nuestro Dios. En el nombre de Cristo. Amén. A nosotros nos gusta recibir cosas en abundancia. Cuando somos niños nos gusta recibir muchos regalos, no pocos. Regalos en abundancia. Cuando buscamos un trabajo, preferimos un trabajo con un salario generoso y abundante en vez de un salario de es lo más mínimo posible. Cuando nos dan el aguinaldo, nos gusta recibir uno que es generoso. Igual para la comida, ¿verdad? Nos encanta ir a un lugar en donde nos dan porciones abundantes de comida, no tan poco como posible, que es lo irónico de los restaurantes caros, ¿verdad? Cuanto más caro sea el restaurante, menos comida recibiremos. Preferimos ir a un puesto de tacos que te dan mucho, en abundancia. El punto es que así nos gusta recibir, en abundancia, de manera generosa. Este salmo nos enseña que Dios es así. Es el Dios abundante, abundantemente generoso para con nosotros, su pueblo. En su gracia, en su poder y en sus bendiciones. Por eso, así como David aquí en este salmo, nosotros deberíamos alabar a Dios. Alabarle porque es abundante para con su pueblo. Nos da medida buena, apretada, remecida, rebosante, como dijo Cristo. Y por eso Él merece nuestra alabanza. Ese Salmo 65 es precisamente un salmo de alabanza. Habla de quién es Dios y por qué merece que le alabamos. Y sabemos, hay muchos salmos así, hay muchos salmos de alabanza. Yo creo que es tal vez porque Dios sabe que necesitamos tantos pasajes como posible para recordarnos otra vez cómo orar. O cómo interactuar con Dios, no solamente pidiendo, o quejándonos, sino orando, alabando a nuestro Dios. Así deberíamos ser en todo momento. Así deberíamos orar, alabando a Dios por su abundante generosidad en todo momento. El versículo 1 provee la base para todo el Salmo. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Dice, la alabanza pertenece a Dios.
No tenemos derecho a no alabar a Dios porque la alabanza le pertenece. Pertenece a Dios en Sión, dice, entre su pueblo. Y no solamente con la boca, porque habla de pagar los votos. ¿Qué significa? No solamente lo que dices, es lo que haces que alaba a Dios. Porque muchas veces decimos las palabras correctas. Hemos crecido en la iglesia, a veces en hogares cristianos, y sabemos todas las palabras que debemos decir. Te alabo Dios, te adoro Dios, pero la vida no alaba a Dios. Interesantemente, el hebreo aquí se puede traducir: silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios. Y por supuesto, sin entrar en lo difícil del hebreo aquí, ¿por qué es posible que se traduce silencio? ¿Cómo alabamos a Dios en silencio? Parece que para alabar a Dios tenemos que hacer algo de ruido, tenemos que hablar, cantar o decir algo, pero sabemos, ¿no?, que a veces el silencio es más reverente. Hoy en día demasiados cristianos no entienden eso y han llegado a creer que la adoración y la alabanza verdadera a Dios es ruidosa. Y cuanto más ruidosa, mejor. ¿Cómo sabemos si estamos adorando a Dios? Más ruido, más movimiento en la iglesia. Pero no, a veces es la simple meditación en el corazón. Meditación en silencio, pensando en quién es Dios y mostrando la reverencia que Él merece, que más da la alabanza a Dios. Pero el punto aquí del Salmo es alabar a Dios, recordar la importancia de hacerlo, de orar en alabanza, cantar con alabanza a nuestro Dios. Y eso parece obvio, no estoy diciendo nada nuevo. El problema es que no siempre nos sentimos con la actitud de querer alabar a Dios. No siempre nos sentimos con mucha alabanza a Dios. Podemos nada más pensar en los salmos anteriores que estudiamos. Tanta tribulación y tristeza que a veces pasamos, el mundo nos espanta. Son cosas espantosas en su maldad. Podemos estar deprimidos en nuestras vidas. Nada está funcionando. Nadie nos ama. Nadie nos trata bien. No puedo alabar a Dios. ¿Alabarle por qué? No tengo nada de qué alabarle. Pero el pueblo de Dios siempre puede y debe alabar a Dios. Porque Dios es abundante para con su pueblo en su gracia, su poder y sus bendiciones. Es lo que ese salmo nos enseña. Primero, Dios es abundante en su gracia. Dice, la alabanza pertenece a Dios, le alabamos porque es abundante en su gracia. David dice en versículo 2, tú oyes la oración. O también puede ser, oh tú que oyes la oración. Pero pregunta, ¿por qué Dios oye la oración? ¿Por qué Dios oye la oración de todos? No. ¿Por qué Dios hace caso a sus criaturas pecaminosas? ¿Por qué Dios hace caso a sus criaturas que se han rebelado en contra de Él y su ley? Y David aquí admite, las iniquidades prevalecen contra mí. Son muchos pecados en cada ser humano. Entonces, siendo así el asunto para cada persona, ¿cómo podemos tener confianza que Dios oye nuestras oraciones? David nos dijo en versículo 3, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. En su abundante gracia, Dios perdona nuestros pecados y después oye nuestras oraciones. La palabra perdonar aquí es la palabra que se refiere al sacrificio por el pecado, la expiación por el pecado. En el Antiguo Testamento, la sangre del animal fue derramada y después rociada sobre el arca del pacto para simbolizar lo que Cristo iba a hacer con su sangre en el futuro, salvando a su pueblo. Y lo importante es que cuando la sangre fue rociada sobre la tapa del arca, que se llamaba el propiciatorio, ¿ustedes recuerdan lo que estaba dentro del arca? Una copia de los 10 mandamientos. ¿Mostrando qué? Mostrando que el pueblo de Dios había roto la ley y los mandamientos y tenía que ser perdonado solamente por la sangre. Y es precisamente eso para nosotros. Hemos roto la ley de Dios, sus mandamientos. Y la única manera
en la cual podemos tener una relación con Dios es tener nuestros pecados cubiertos, expiados por la sangre de Cristo, perdonados. Por eso podemos alabar a Dios, debido a su perdón de nuestros pecados por medio de su gracia. Y por eso podemos alabar a Dios en cualquier momento, pase lo que pase en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Si tú has sido perdonado, tienes razón para alabar. Pero si no has sido perdonado, entonces entiendo por qué tú no alabas a Dios. Si no has sido perdonado, sigues en la culpa de tus pecados y te vas a quejar en contra de Dios en vez de alabarle. Tu conciencia te va a condenar y no vas a querer acercarte a Dios y ni puedes. Por eso Dios hizo el plan de salvar a su pueblo por medio de Cristo. No con la sangre de sacrificio, que fue solamente un símbolo, sino por la sangre de su Hijo. Por la sangre de Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él toma nuestro lugar y sufre lo que nosotros merecemos. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer esa verdad y rogarle a Dios que nos perdone de nuestros muchos pecados. Porque la salvación es por pura gracia, no por ninguna obra en nosotros. Si has estado intentando merecer tu salvación, deja de intentar hoy porque no puedes. La salvación es por gracia. Y solamente por gracia. Este salmo nos dice que tú puedes venir a Dios así. Versículo 2 dice que a ti vendrá toda carne. Que no significa que todos serán salvos. Significa que no hay acepción de personas con Dios. Dios no solamente salva a personas ricas. No es que Dios solamente salva a personas buenas, porque no hay. No existen personas buenas. Dios puede salvar a cualquier tipo de persona. Cuando tú reconoces tus pecados y le ruegas por la salvación en Cristo. Él es abundante en su gracia para salvar a su pueblo. David explica esto en más detalle. ¿Por qué Dios perdona las rebeliones? ¿Por qué lo merecemos? No, dice versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Nos recuerda lo que Cristo dijo en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Después en versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces Dios escoge a los suyos para salvación. Es Dios quien decide quién va a salvar. Y es Dios quien lo hace solamente por la gloria de su nombre. Por eso Él merece la alabanza. Tú no mereces ninguna alabanza por ser salvo porque no hiciste nada. Ni yo, ni tú, ni nadie. Dios merece la alabanza porque escoge a quien quiere salvar y le salva. No por nada en él o ella, sino solamente por su gracia, su amor y por su gloria. Y fíjense en las bendiciones que recibimos en versículo 4 por la abundante gracia de Dios. Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea, hablar en sus atrios significa morar en su presencia. Habla de ser saciado por Dios, como vimos, tener sed de Dios, estar satisfechos en Dios. Su gracia en nuestra salvación nos garantiza su presencia y nos garantiza nuestra satisfacción para siempre. Por eso Dios merece la alabanza, porque es el único quien te puede satisfacer. Ya vimos eso antes, pero quiero empezarlo otra vez. No alabas a Dios porque no pienses que te está dando lo que necesitas y lo que quieres, pero no te das cuenta que sí. En Él y en su salvación es lo único que te puede satisfacer. No estoy esperando hasta que Dios me dé un mejor trabajo. Estoy esperando hasta que Dios me lo que sea. Y después le alabo porque entonces le va a merecer. No. Dios merece toda la alabanza de cada boca, de cada persona en el mundo, solamente porque es Dios. Y más de nuestras bocas porque nos ha salvado por su abundante gracia.
Entonces, pase lo que pase en tu vida, no tienes ningún derecho a dejar de alabar a tu Dios. Lo merece. Dios es abundante primero en su poder, pero también vemos que Dios es abundante en su gracia, ahora es abundante en su poder. Versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Aquí tremendas cosas se refieren a las grandes obras de Dios que inspiran asombro, sus grandes prodigios, sus milagros que después David explica y describe en los siguientes versículos. Pero fíjense primero que es personal para David. Dice que Dios hace esas cosas respondiendo en su justicia, le llama Dios de nuestra salvación. ¿Por qué enfatizo eso? El punto es que todos en el mundo, sin excepción, pueden ver las obras de Dios. Todos pueden ver su creación, los prodigios que hace. Pero solamente aquellos que han sido elegidos y perdonados y justificados pueden alabar a Dios por esas cosas. ¿Me entienden? Tus vecinos incrédulos pueden ver la creación. Tal vez no se dan cuenta quién lo hizo, pero lo ven. Pero no pueden alabar a Dios porque no le conocen. Tú y yo vemos la creación o cualquier otra cosa maravillosa de Dios y naturalmente nos impulsa a alabarle porque sabemos quién es y lo que ha hecho. Él sí es nuestra esperanza, como dice, esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar, que otra vez no significa que va a salvar a todos, sino hasta las naciones más lejanas. Dios ha hecho sus maravillas y todos pueden ver lo que ha hecho. Y que Dios puede salvar a aquellos hasta los confines de la tierra. Sí necesitamos misioneros, sí Dios usa medios. Pero Dios no es restringido en cuanto a quién puede salvar, porque es grande y abundante en su poder. En los siguientes versículos David da 3 ejemplos del abundante poder de Dios. Primero dice en versículo 6 que Dios afirmó los montes. Él los creó, los sustenta. Los montes son enormes, ¿verdad? Vemos a veces los volcanes aquí por Puebla, o tal vez han ido ya por Orizaba, el pico de Orizaba, o han visto en línea, en videos, los Himalayas, ¿cómo se llama? Las montañas más grandes del mundo, ¿verdad? Impresionantes. Y parecen que son las cosas de todo el mundo que no se puede mover. ¿Quién va a mover una montaña? Ahí están establecidas. Sí, pero ¿quién las estableció? Dios en su poder, dice, ceñido de valentía. Él también controla el mar, versículo 7. El que sosiegue el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. A ver, es una cosa ir a una playa tranquila y ver olas chiquitas. Es otra cosa estar en pleno mar en medio de una tormenta con las olas y las ondas estrellándose sobre el barco. Creo que no hemos experimentado eso, pero otra vez tal vez hemos visto videos o algo. Ahí ves el poder del agua y el poder del mar. ¿Y quién calma el mar? No, ningún ser humano. Solamente Dios puede. ¿Alguna vez has visto un ser humano calmando el mar? No, solamente Cristo lo hizo en su tiempo aquí en la tierra porque es Dios. Y un hombre puede tener poder, pero un hombre no puede controlar el agua. No tiene el poder abundante que Dios tiene, que puede controlar los elementos de la creación. Por eso Él merece la alabanza. El tercer ejemplo que David usa para mostrar el poder de Dios son las naciones. Versículo 7 también, que Dios puede sosegar, calmar, no solamente el mar, sino también dice el alboroto de las naciones. La relación aquí es que muchas veces la Biblia habla de las naciones, esa masa de humanidad, como el mar y como el poder del mar. Pero ellos también, todas las naciones, están bajo el poder de Dios, su poder infinito y abundante. El punto aquí de David es que Dios controla toda su creación, los elementos físicos, la naturaleza, hasta también los seres humanos.
No hay nada fuera de su control. Él tiene todo poder y por eso merece la alabanza. ¿Quién hay como nuestro Dios? Grande en poder, grande en gracia, grande en todos sus atributos. Y por eso dice el versículo 8, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Todos se asombran ante las maravillosas obras de Dios. Todo el mundo debería reconocer lo que Dios ha hecho y responder en santo temor ante Él. Y cuando entendemos esto, nos lleva a alabar a Dios. Porque no solamente es el Dios que puede hacer esas cosas, es el Dios que sí hace esas cosas para el bien de su pueblo. Mi punto aquí es que cuando estamos entonces en tribulación o prueba, como cristianos podemos levantar los ojos a Dios. Porque si Él afirmó los montes, si calma el mar, si calma también todas las naciones de la tierra, ¿tú crees que le va a costar trabajo tus problemas? ¿No son difíciles para Él? Servimos a un Dios todopoderoso. Pablo nos dice que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Es la palabra otra vez. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ahí está. Él es poderoso para hacer esas cosas. Abundante en su poder para con su pueblo. Cuando estamos en medio de la tormenta, Dios todavía tiene el poder para decir calla, enmudece. Hace tormenta en tu vida. Dios todavía puede calmar la tormenta, incluyendo la tormenta en tu corazón, o en tu matrimonio, o con tus hijos, o en tu propia vida espiritual. No le cuesta trabajo, porque Dios es abundante en su poder. Si Dios es así, ¿no merece entonces tu alabanza? Abundantemente generoso, mostrando su poder siempre en nuestras vidas. Y en tercer lugar, Dios es abundante en sus bendiciones. Versículos 9 a 13 vemos esto. Tal vez no entendemos todo al leerlo la primera vez. Tal vez no entendemos aquí el punto de David. Tal vez no entendemos porque yo digo que aquí describe que Dios es abundante para con su pueblo en sus bendiciones. Porque tenemos una descripción aquí de las bendiciones de vivir en el campo. Y dices, yo no vivo en el campo. Yo no entiendo lo que significa. Yo vivo aquí en la ciudad. Es cierto, David aquí está escribiendo a una cultura agrícola, como Israel en ese tiempo. Y la razón por la cual no leemos esos versículos y entendemos inmediatamente es porque pues no somos campesinos, viendo la bendición de Dios no tanto en términos del celular que tengo, el coche que tengo, sino si llovió hoy o no. ¿Sí? Vives en el campo con tu cosecha, ¿qué quieres más que cualquier otra cosa? Que llueve cuando debe llover, porque si no, no crecen las plantas y vas a morir de hambre. Entonces tenemos que cambiar la perspectiva un poquito y ver esto. Yo creo que si nosotros fuéramos a Songosotla, otro pueblito aquí en México, creo que ellos entenderían más claramente esos versículos y nos cuesta a nosotros un poquito más de trabajo. Pero igual, aunque vivimos en la ciudad, sabemos la importancia de la bendición física de la tierra, ¿verdad? ¿De dónde piensas que viene tu comida? Tú tal vez has vivido en campo en el pasado, algunos aquí, o tienen sus padres o abuelos que les han contado. Pero sabemos lo que pasa en tiempo de sequedad. Y sabemos, por lo menos intelectualmente, la gran bendición de la lluvia cuando está regando la cosecha para que la gente tenga comida. Porque si Dios no bendice la tierra, todos van a morir. Entonces en esos versículos David describe la cosecha, la bendición de Dios en regar y bendecir la cosecha física para Israel en ese tiempo. Primero David describe la bendición de que Dios rega la tierra, versículos 9 y 10. Visitas la tierra, la riegas
En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. Son muchas palabras para describir que Dios regó la tierra. Dios mandó la lluvia. Dios mandó el agua. Y para nosotros, aunque tal vez no apreciamos los detalles, reconocemos, si no hay agua en el campo, no hay comida para nosotros aquí en la ciudad tampoco. Igual aquí en la ciudad sí entendemos la importancia del agua. Sí hemos sufrido cuando no hay agua, por cualquier razón. Tal vez no es exactamente lo mismo como el Salmo, pero es similar y nos ayuda a entender esta ilustración de Dios mandando el agua para bendecir a su pueblo. El agua es vida o muerte. Si la lluvia no llegara un año, la cosecha iba a morir y la gente también. Por eso vemos la bendición de Dios en regar a la tierra, bendiciendo a su pueblo. Como resultado vemos la abundancia en versículos 11 a 13. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Aquí está describiendo la abundancia de las bendiciones de Dios sobre la tierra. Dios corona el año de sus bienes. Hasta las nubes destilan grosura. Otra manera para traducir eso creo que es más impactante. Otra traducción aquí dice: tus carretas se desbordan de abundancia. ¿Qué es la ilustración? Imagínense una carreta, un carro del campesino, y él ha llenado a su carro de su cosecha. Tanta cosecha que no hay espacio para todo, y ya va regresando a su granja, ¿no?, a su casa, con toda su cosecha, pues está cayendo cada rato atrás del carro. Maíz, trigo. Y él dice: está bien, tengo tanto que ni me voy a parar para recoger eso. Y tú ves todas las vías antes, todas llenas de comida, y él ni está preocupado. ¿Por qué? Porque hay tanto. Abundancia de comida porque Dios ha bendecido a su pueblo. Esa es la idea. Versículo 13, los llanos vestidos de manadas, muchos rebaños de animales. También parte de la bendición de Dios, ¿verdad? Porque del rebaño esas personas sacaron comida o para vestirse, todo necesario para la vida diaria. Los valles se cubren de grano, hay maíz de todos lados, milpas llenas de maíz. Todo creciendo debido a la bendición de Dios. Ahora digo, es solamente una ilustración de las bendiciones de Dios, porque Dios no solamente bendice a su pueblo de manera agrícola, para decirlo así. Pero eso ilustra que Dios es abundante en sus bendiciones. Y hermanos, Dios no ha cambiado. El mismo Dios que produjo tanta bendición para su pueblo Israel, es tu Dios también. Es tu Padre. Y de igual forma te va a coronar con sus bienes. Dios es abundante en sus bendiciones para con su pueblo. Ahora, como siempre, tenemos que enfatizar, tristemente, porque hay mucha mala enseñanza en cuanto a ese asunto, que esto no es necesariamente promesa de riqueza material. Dios no tiene que siempre bendecir material y económicamente. Aunque que tampoco restringamos a Dios, porque lo puede hacer si así quiere. Pero ante todo, las bendiciones de Dios son bendiciones eternas, porque si no, no serían bendiciones. ¿Por qué digo eso? Las mejores bendiciones temporales son temporales. ¿Por qué mejor saber que Dios nos está bendiciendo con cosas que nadie nos puede quitar? Nunca. Guardando el tesoro en el cielo. ¿Pero qué es? Abundante gozo, abundante paz, abundante santidad, abundante gracia. Y cuando entendemos o recordamos cuánto Dios nos ha bendecido, ¿cómo deberíamos responder? Pues con alabanza, como vemos en todo el Salmo. Así como el Salmo empezó, así termina, porque la última frase, versículo 13, dice: dan voces de júbilo, aún cantan.
¿Qué? ¿A qué se refiere? Los valles, el campo. Y si la misma creación, simbólicamente, la misma cosecha alaba a Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos bocas y labios? Que hemos sido bendecidos más que la creación, porque hemos sido bendecidos en Cristo, en la salvación, que hemos recibido lo mejor de lo mejor. ¿Cuánto más nosotros deberíamos siempre estar alabando a Dios? Dios es abundante en sus bendiciones, abundantemente generoso en bendecir a su pueblo. Y por eso, Él merece la alabanza. Entonces, ¿tú alabas a Dios? Primero tienes que preguntarte si Dios oye tus oraciones. Si tú has venido a este Dios, porque antes de venir a Dios por medio de Cristo, cada persona continúa en su pecado y no alaba a Dios, solamente le desobedece. Entonces, examina tu vida. ¿Tienes razón para alabar a Dios? ¿O sigues en tus pecados rechazando la gracia y el poder de Dios y por eso no tienes razón de alabarle? Pero la esperanza, la bendición de salmos que nos dice que tú también puedes venir a Dios. A ti vendrá, dice, toda carne. ¿Tú eres ser humano? ¿Tú vives aquí? Puedes venir a Dios. Puedes venir a Dios en salvación primero para que después puedas alabarle. Tú necesitas al hombre que el Padre escogió, a su propio Hijo, para ser tu Salvador. Cristo es Dios mismo, el único que te puede perdonar de tus rebeliones, tus pecados. Y cuando Él te perdona tus pecados, ya puedes entrar en una relación con Dios que es una relación de alabanza en vez de enemistad. Porque has sido salvo por su abundante gracia, su abundante poder, y estás experimentando sus abundantes bendiciones. Eso primero entonces. Tienes que conocer a Dios y ser salvo por Él antes de poder alabarle. Y para nosotros que hemos recibido esta abundante generosidad de Dios, ¿cómo podemos hacer otra cosa sino alabarle? ¿Cómo es posible que cuando oramos, la oración está llena de peticiones y muy poca alabanza? ¿Cómo es posible que nos quejamos tanto y cada día y cada instante a veces, en vez de alabar por tanto que nos ha dado? Este Dios de abundante gracia te ha salvado, te perdonó, te salvó. Cuando tu pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó para salvarte. ¿Cómo no alabarle? Tú has visto el poder de Dios, sus tremendas cosas que ha hecho. Él creó todo, controla todo. Nos maravillamos ante Él y mostramos la reverencia que Él merece. Y en su poder y debido a su gracia nos llena de bendiciones. Tu salvación es una bendición. Tu nueva vida en Cristo, la morada del Espíritu Santo en tu corazón, la garantía de la vida eterna, todas esas son bendiciones que nadie te puede quitar. Tu iglesia es una bendición. Tu nueva familia en Cristo es una bendición porque otros te han rechazado. Podemos continuar. Dios merece la alabanza por tantas abundantes bendiciones que nos ha mostrado. Claro, no recibimos la plenitud de todas esas bendiciones ahora, pero lo que sí hemos recibido es la garantía de la eternidad con Dios. Lo poco que ves ahora de cómo Dios te ha bendecido es una garantía de bendiciones infinitamente más gloriosas en el futuro. Por eso no te desanimes ahora. No tires la toalla porque no estás viendo la plenitud de todo ahora. Lo mejor está por venir. ¿Creemos eso o no? Cuando no creemos eso, entramos en depresión y desánimo. Porque pensamos que todo está mal y estamos pensando nada más de ahora. Y olvidamos que lo mejor está por venir. Yo sé que no es tan fácil, solamente cree eso.
Pues ¿saben qué? Precisamente por eso tenemos la oración. ¿Y qué dice nuestro Salmo en versículo 2? Dios oye la oración. Oh, tú que oyes la oración. Así deberíamos empezar nuestras oraciones, con confianza que Dios nos oye porque ha perdonado nuestros pecados. El pastor, no es tan fácil. Claro, entiendo eso. Por eso tienes la oración. Y cuando sabes qué decir, por eso tienes los salmos. Por eso lo estamos estudiando otra vez, para que sepas cómo orar. Ore los salmos, oremos los salmos, para alabar a Dios aun cuando es muy difícil. Porque la palabra dice que Dios es rico para con todos los que le invocan. Grande en misericordia para con todos los que te invocan. Si oras a Dios, Él te va a oír si te ha perdonado tus pecados. Dios oye tu oración, cristiano. Cuando estás en medio de tus tribulaciones, momentos cuando parece imposible alabar a Dios, recuerda que Dios te oye. Recuerda que tienes una relación con Él. Y recuerda que Él es digno de alabanza. Porque ¿quién puede calmar el mar en tu vida? Solamente Dios. Él te escucha. Y puedes alabarle por eso en todo momento. Hermanos, que terminemos meditando en la grandeza de esas bendiciones de Dios. El versículo 9 de ese salmo habla del río de Dios lleno de aguas. Así es la gracia de Dios. Fluye como agua a las vidas de sus hijos. Nos recuerda Cristo quien dijo en Juan 7, que se levantó en la fiesta y Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Escuchen, Cristo es el agua viva que te salva, pero más, Él te derrama sus abundantes bendiciones por medio del Espíritu Santo. Entonces, no vivimos en una sociedad agrícola aquí en la ciudad. De todas las bendiciones de Dios no son siempre materiales. Pero ¿saben cuál bendición de Dios siempre tenemos? El Espíritu Santo. Y Él es suficiente. No deberíamos menospreciarle. No deberíamos apagar al Espíritu Santo porque no creemos en Él. O porque creemos en Él de manera equivocada. Así eran muchos de ustedes antes, ¿verdad? Ustedes apagaron el Espíritu porque no entendían quién era. Porque habían sido engañados en cuanto a su persona y su obra. Pero cuando ya tenemos la sana doctrina, igual podemos apagar el Espíritu por medio de ignorarle. Y no entender lo que hace. Y no apreciar que es por medio de Él que Dios nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo para que alabemos a Dios de manera correcta y espiritual de todo el corazón debido a su gracia, poder y sus bendiciones. ¿Alabamos a Dios así? Deberíamos alabar a Dios porque es abundante en su gracia, su poder, sus bendiciones. Y que no solamente lo hagamos a solas con Él, que lo hagamos también en familia, aquí en la iglesia, aquí en los cultos de adoración, en otros momentos también, que lo hagamos juntos, que lo hagamos en todo el tiempo, porque Dios lo merece. No hay nadie como nuestro Dios. Que cantemos a Él con gozo, alabándonos por su gracia, alabándole por su gracia, por su poder y por sus bendiciones. Vamos a orar. Señor, así te queremos alabar. Reconocemos que no alcanzamos, Señor, ese estándar. Reconocemos, Señor, que no te alabamos como deberíamos. Pero gracias por enseñarnos otra vez, Señor, lo que es nuestro deber y nuestro gozo. No hay nadie como tú. En tu abundante gracia nos has salvado, en tu abundante poder nos sostienes y con tus abundantes bendiciones nos coronas con tus bienes cada día. Si no hay nadie más que merece la alabanza, solamente tú. Ayúdanos a hacerlo en todo momento, no solamente cuando las cosas van bien, porque tú mereces la alabanza en todo momento.
Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te alabe. Ayúdanos a orar a ti, Señor, de esta manera, alabándote primero, adorándote primero. Ayúdanos, Señor, a recordar quién eres. Precisamente para que no seamos tibios, sino para que seamos tus hijos, alabándote y viviendo conforme a tu palabra de todo corazón. Eso te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén.